La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Nos complace que puedas ver esta transmisión y esperamos que Dios bendiga tu vida de una forma especial. Y especialmente queremos decirte que si tú todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal o estás descarriado, Dios te ama. Y no hay casualidades en Dios, no es una casualidad que estés viendo este mensaje, porque Dios quiere que tú le sirvas a Él, te acerques a Él. La Biblia dice, acercaos a Dios y Dios estará cerca de vosotros. Así que acércate al Señor y en este instante, dale tu corazón a Cristo. Reconcíliate con Dios o afírmate en el Señor para que Dios pueda bendecirte de una forma especial, porque Dios lo quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Bendito sea Dios. Hay una visión de Dios para nosotros los que estamos aquí en la tierra. Y nosotros tenemos que entender la visión de Dios para poder cumplir ese propósito de Dios y poder hacer la voluntad de Dios. Y hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero debemos continuar hablando, ¿verdad? Una de las leyes de la pedagogía es la repetición, para que podamos entender. Porque Dios desea que nosotros entendamos la visión. Nosotros somos el ejército de Dios aquí en la tierra. La iglesia es el ejército de Dios. Estamos en una batalla. No es de extrañarse ni sorprende a nadie que en el mundo se están librando grandes batallas. No solamente guerras físicas que son parte de esa batalla, pero también guerra espiritual. Hay una guerra espiritual a muerte. Y es que la Biblia dice que Satanás ha descendido con furia sabiendo que le queda poco tiempo y está atacando en todos los frentes. Está atacando a la familia, está atacando a los niños, está atacando a los jóvenes, está atacando los matrimonios, los gobiernos, las instituciones. Hay una guerra sin tregua aquí abajo en la tierra. Pero no solamente, como dije, es una guerra física. Eso se refleja, eso es lo que refleja lo que es realmente importante. Es una guerra espiritual. La Biblia habla que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales en las regiones celestes, que está atacando a la humanidad, que esos son los que influyen en las personas para que hayan este tipo de problemas, este tipo de conflictos, estas guerras. Y muchas de estas personas están siendo influenciadas por el mal para hacer daño a otros. Y eso hay que entenderlo. Estamos en una guerra. No podemos enajenarnos de esa realidad. Pero nosotros estamos en el ejército de Dios. Y la buena noticia para nosotros es que estamos en el ejército victorioso. Estamos en el ejército del éxito. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Estamos peleando con el enemigo, que es el que domina las huestes del mal, pero de nuestro lado está el Señor. Y de nuestro lado están los ángeles de Dios. Y de nuestro lado está el Espíritu Santo. Y de nuestro lado está el Evangelio, la palabra de Dios que tiene poder. Así que no tenemos que amedrentarnos ni que asustarnos por esa realidad. Lo que tenemos es que crear esa conciencia. Y yo hago énfasis en esto porque hay gente que no entiende eso, que realmente están enajenados de la realidad de que estamos en una guerra y que tenemos que luchar por nuestras bendiciones. La Biblia lo enseña así. Tenemos que luchar por el reino de Dios, por nuestra familia, por nuestros hijos, por la juventud, por las almas que están perdidas. Nosotros somos llamados a guerrear, a pelear la batalla. Así como Dios le dijo al pueblo de Israel que le iba a dar la tierra prometida, pero tenían que pelear batallas para ganar ese territorio. Así ahora nosotros tenemos que tener esa conciencia y guerrear nuestras propias batallas para poder tener la victoria. La Biblia dice, mas a Dios gracia, al cual siempre nos lleva en triunfo. Y el Señor le dijo a Josué, y por conducto de él llega la Biblia y está en nosotros, palabra viva, que dice, esfuérzate y sé valiente y yo seré contigo. No temas ni desmayes, que yo soy tu Dios. Él nos va a ayudar, Él nos va a fortalecer, pero tenemos que dar la batalla, tenemos que dar la lucha. No podemos estar quietos, porque un soldado, por mejor entrenado que esté, por más armas que tenga, si no lucha su batalla, simplemente va a perder la guerra.
Y esa es la condición de Dios, que nosotros entendamos esto, que nos equipemos, que nos preparemos, que nos formemos y que demos la batalla. Y si lo hacemos así, vamos a tener esa victoria en el Señor. Entonces, la Biblia enseña, hay un versículo que me gusta mucho en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, en el versículo 9 dice esto: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá alguno segundo que lo levante. O sea, esta batalla tenemos que trabajar y pelear juntos, unidos, porque cuando estamos unidos somos más fuertes, podemos hacer mejores cosas. Hay un proverbio secular que dice: si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar más fuerte, ve acompañado. Entonces, debemos entender que nosotros debemos fortalecernos y unirnos para hacer esta gran batalla. Es interesante que cuando Jesús estaba en la tierra, obviamente, él tenía esta conciencia, obviamente, es Dios, ¿no? Y él fue el que nos transmitió esta enseñanza. Pero cuando Jesús estaba en la tierra, hay un dato bien significativo que enseña la Biblia. Él estaba haciendo la obra de Dios, ¿no? Comenzó a predicar el evangelio, iba por todos los lugares predicando el evangelio. Pero mira lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 35. Mira lo que enseña aquí la Biblia. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso era lo que Jesús hacía. Cuando vemos los evangelios, en todos los evangelios vemos a Jesús haciendo eso. Esa era la misión de él. Él entendía la visión, que era venir a rescatar al mundo, y estaba trabajando sobre eso, ¿no? Y iba por todos los lugares, por todas las ciudades, por todas las aldeas, predicando, enseñando, sanando, libertando, haciendo la obra de Dios. Esa es la voluntad de Dios que Él quiere hacer en la tierra. Hay gente necesitada, pero hay que suplir su necesidad. Esa es parte de esa guerra, ¿no? Bendecir a esa gente. Pero el verso 16 me llama la atención. Dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él vio tantas y tantas personas. Cada vez que alguien se sanaba, decía el testimonio, venían cientos más de enfermos, cientos más de oprimidos, cientos más de perdidos. Y multitudes se acercaban para oír a Jesús, para recibir sus bendiciones, ¿no? Y cuando él vio esa multitud, tuvo compasión de ellos, porque había mucha gente, eran demasiados. Y recuerda que Jesús, en ese momento histórico, tenía un cuerpo como el de nosotros, estaba limitado en espacio y tiempo. No podía estar en todos los lugares, él se cansaba, tenía que dormir, etcétera, porque era un cuerpo como el de nosotros. Así que cuando vio esto, tuvo compasión porque eran más gente que necesitaban ayuda. Entonces dice el verso número 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, él se dio cuenta de que solo no podía realizar esa labor, porque era demasiada. Y siendo aún Dios y teniendo todo el poder, toda la capacidad, etcétera, se dio cuenta que necesitaba ayuda, que necesitaba gente que lo ayudara a hacer la misión. Porque un solo capitán no puede vencer un ejército. Necesita el capitán, el líder, necesita un escuadrón, una compañía. Necesita gente que los ayude para conquistar. Por mejor que sea el capitán, por mejor que táctica que tenga, habilidades, etcétera, solo no puede. Y si Jesús, que era todo eso y más, no pudo, entonces ¿cuánto más nosotros? Entonces él le dijo: rueguen al Señor de la mies. Y se fue al monte a orar y se fue a interceder. En Marcos y en Lucas dice que él se subió a un lugar y empezó a orar y estuvo toda la noche orando a Dios, pidiéndole a Dios dirección para escoger obreros que lo ayudaran. Y en el capítulo 10, ahí mismo, en el verso 1 en adelante, dice: entonces llamando a sus discípulos,
les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, en el versículo número 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones para que fueran a predicar el evangelio. O sea, el Señor se dio cuenta que necesitaba ayuda y buscó 12 discípulos. Pero no solamente se limitó en eso, sino que aunque los mandó a predicar, ellos salieron a predicar, ellos oraron por los enfermos, se sanaban, etc. Ocurría lo mismo, más personas bendecían, más se oía, más necesidades venían. Y Jesús se dio cuenta de que no era suficiente con 13 personas. Así que en Lucas capítulo 10, versículo 1 en adelante y versículo 2 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es interesante. Jesús se dio cuenta de que con 13 que estaban echando fuera demonios, sanando enfermos, predicando el evangelio, no era suficiente en aquella zona del mundo, que no era todo el mundo. Y además de eso, dice la Biblia que Marcos vio a uno que echaba fuera a los demonios y se lo prohibió. Y el Señor le dijo, no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Yo pienso que ese fue el endemoniado gadareno, porque no dice la Biblia nombre en particular, pero a este endemoniado gadareno Dios lo mandó a predicar también en otra ocasión. Así que habían 83 personas en Palestina nada más, 83 predicadores, predicando el evangelio con unción de Dios, sanando enfermos, libertando oprimidos, haciendo la obra de Dios. Pero aún así el Señor les dijo, todavía no es suficiente, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que cuando el Señor culminó su misión aquí en la tierra, que fueron los 3 años, ¿verdad?, que estuvo aquí, que fue a la cruz, para eso vino, para establecer el reino de Dios, para preparar los líderes, enviarlos a predicar, pero no iba a estar todo el tiempo aquí. Él nos dio ejemplo para que nosotros hagamos lo que él hizo, ¿no? Pero él tenía que irse, así que murió en la cruz, resucitó entre los muertos y luego se reúne con sus discípulos, ¿no? Y entonces los discípulos, cuando lo ven que está resucitado el día que se va a ir, le dice en Hechos capítulo 1, en el versículo número 4 específicamente, estando ellos juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y entonces ellos le preguntaron al Señor, Señor, pero ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Vas a liberarnos de la opresión, de los opresores? Y mira lo que Jesús le dijo en el verso número 7. Él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí habían venido 120 personas que estaban con el Señor. Fueron los que permanecieron. A esos 120, que me imagino que estaban los 12 apóstoles, los 70, más el otro que estaba echando fuera demonios, todos más, otras personas más, incluyendo mujeres, el Señor les dijo, quiero que ustedes entiendan la visión. Quiero que lleven el evangelio a todo el mundo, desde este lugar hasta lo último de la tierra. Esa es la misión. Y ellos entendieron esa visión. Y ellos hicieron exactamente lo que el Señor les mandó. De hecho, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, verso 42, dice la Biblia que los cristianos del primer siglo, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí no está hablando de los apóstoles, aquí está hablando de todos los cristianos. Cada creyente del primer siglo entendió la visión, entendió para qué Dios los llamó, entendió que era un ejército y que tenían que ir a predicar, y todos los días, no algunos días, sino todos los días, estaban en el templo y por las casas predicando el evangelio de Jesucristo. Ellos estaban haciendo la misión de Dios, porque entendieron la visión,
entendieron lo que el Señor quiso decirle. Entonces, los discípulos del Señor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, surgió un problema. Ellos, los discípulos primeros, repartían sus bienes, vendían sus propiedades y lo repartían a todos para que ninguno padeciera necesidad. Y ellos le daban ayuda a los pobres y a los necesitados. Y hubo un problema porque algunos se quejaron de que no les llegaba el alimento a tiempo y entonces convocaron a la multitud. Ahora yo quiero que vean esto, es muy significativo esto que voy a decir. En Hechos capítulo 6, versículo número 2, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque los discípulos, los apóstoles, entendieron que había que ayudar a los necesitados y había que hacer muchas cosas, pero que ellos solos no iban a poder hacer toda la labor, porque Dios los había encomendado para un propósito específico. Ellos eran líderes de la iglesia, entonces ellos estaban encargados de llevar la palabra. Ellos dijeron, a pesar de que no eran personas educadas ni eran personas letradas, entendieron la visión de Jesús. Les dijo, no es justo que nosotros ahora estemos llevando las compras a las viudas porque eso nos va a tomar tiempo. Y Dios nos llama a nosotros a traer la palabra. Entonces nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y entonces delegaremos a otros que ayuden en eso. Y ahí surgieron los diáconos de la iglesia. O sea, gente que empezaron a repartir compras a las viudas, a los necesitados, etc. Ahora, pasó algo interesante también. Pablo estaba asolando la iglesia cuando eso era Saulo de Tarso. Y es interesante porque la Biblia menciona de 2 de esos diáconos que estaban llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. Y no solamente repartían compras a las viudas, porque ellos también, como los demás, predicaban. Y estaban llenos de gracia y de poder. A Esteban lo mataron por predicar. Fue el primer mártir. Y ahí estaba Pablo viendo cómo lo mataban. Pero además de ese estaba Felipe. Y dice la Biblia que Felipe, huyendo de la persecución, porque Pablo empezó a perseguir a todos los cristianos y todos fueron esparcidos menos los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Como dije, ellos eran los líderes de la iglesia que tenían que dirigir a todo el rebaño. Pero los demás fueron esparcidos y dice la Biblia que Felipe descendió a Samaria, una ciudad pagana. Y cuando descendió a la ciudad de Samaria, dice que enseguida empezó a predicar el evangelio. Él no fue a Samaria enviado para hacer misiones, él fue huyendo. Pero entendiendo la visión de que él tenía, que él también era representante de Dios y que tenía que predicar, empezó a predicar allí. Y empezó a orar por los enfermos y se revolucionó la ciudad. Un solo hombre fue a Samaria y revolucionó la ciudad. Y empezó a orar por los enfermos y empezó a sanar a los enfermos, a libertar a los endemoniados y se estableció una nueva iglesia allí con un solo hombre. La Biblia no narra cada hecho de lo que pasó, porque dice Juan que si se escribieran todas las cosas no cabrían los libros en el mundo. ¿Ok? Porque fueron muchas cosas. Pero esto da un modelo, una enseñanza, una visión de lo que se repitió en cada lugar que un creyente iba a predicar el evangelio. De hecho, cuando Pablo se convirtió, él también formó un equipo que lo ayudara a evangelizar. Y entre ellos podemos mencionar a Lucas, que fue el médico que escribió el libro de los Hechos, que acompañó a Pablo. También Timoteo, Silas, Tito y otros más que ayudaban a Pablo y todos estaban evangelizando. Ahora, lo interesante es que esta técnica de que cuando se delegaba a personas que ellos lo entendieron y salían a hacer la obra, la iglesia empezó a crecer y empezó a crecer y a crecer y a multiplicarse. Y no tenemos tiempo para hablar de todos los versos que hablan de ese crecimiento tan extraordinario. Pero yo quiero mencionar uno en particular que está en Hechos capítulo 21, en el verso 20. Cuando Pablo fue allá a Jerusalén, después de haber
predicado muchas veces, muchos años, los hermanos allí lo recibieron y le dijeron, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios porque Pablo le testificó lo que había hecho el Señor a través de él, y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Fíjate eso. El libro de los Hechos se escribió en los primeros 60 años de la vida de la iglesia. Antes de cumplirse 61 años, en los primeros 60 años del cristianismo, ¿ok? Y de eso estaba descontando los primeros 3 años de la vida de Jesús. Los primeros 60 años del cristianismo se habían convertido ya millares de judíos, sin contar los gentiles. ¿Cómo era posible que una iglesia en menos de 60 años había hecho tanto? Sin templos, sin carros, sin trenes, sin aviones, sin internet, sin radio, ni prensa, ni televisión. No tenían ni Biblia. ¿Cómo es posible que ellos pudieron hacer eso? Porque ellos entendieron la visión y cada uno supo que era parte del cuerpo de Cristo y que era un vocero de Dios, y donde quiera que iban, todos predicaban el evangelio. Como dice esa escritura que leí en Hechos 5:42. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estos cristianos estaban revolucionados. Estos cristianos estaban llenos del Espíritu Santo, esa pasión que, como dice Jeremías, cuando no quiso más hablar en el nombre del Señor, dijo que había un fuego metido dentro de sus huesos. Yo creo que un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente que tiene el Espíritu Santo dentro de él, y ese ardor está aún en sus huesos. Cuando Pablo estaba en Atenas esperando a los otros hermanos, dice que se enardecía su espíritu viendo a la gente entregada a la idolatría, y tuvo que ir a predicar. Entre tanto estaba esperando el equipo que venía a ayudarle. O sea, un creyente que realmente tiene el Espíritu Santo, que está en el primer amor con Cristo, que está en la plenitud de Dios, que entiende la visión, no puede estar callado. Donde quiera que está, siente la pasión por las almas, siente la pasión del Espíritu, porque esa es la razón de ser de la iglesia. Nosotros no estamos aquí para ninguna otra cosa. La Biblia dice: el alma que pecare morirá. Eso implica que toda la persona que no es creyente va a morir, pero no solo físicamente, porque todos moriremos físicamente. Está hablando de una muerte espiritual en el infierno y luego en el lago de fuego. O sea, toda persona que no tiene a Cristo está rumbo al infierno y rumbo al lago de fuego y azufre, ¿ok? Dios no desea eso, porque la Biblia dice en Timoteo que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y entonces Dios hizo los planes, hizo todo para que puedan salvarse. Como envió a Jesucristo, murió en la cruz, redimió al hombre, pagó el precio de la sangre. ¿Y ahora qué hizo? Comisionó a los cristianos. Le dijo: yo hice mi parte. Dios envió a Jesucristo, esta fue su parte. Jesús hizo la mayor parte: morir por los pecados sin pecar, hacer la obra de Dios. El Espíritu Santo hizo su parte, nos mandó su poder, nos llenó de su Espíritu. Dios nos dio su parte, nos dio su palabra, que es el poder. Y la Biblia dice que nos ha equipado con toda armadura espiritual. Y ahora está la parte de nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros. Él nos ha dado grandísimas y preciosas promesas y nos salvó, nos bendice, nos ayuda, nos da el Espíritu Santo, su palabra, tantas y tantas bendiciones. Y la gente dice: oh, qué bueno, qué mucho Dios me ha bendecido, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor por todas las bendiciones que tú me das. Pero no entienden que todo eso que Dios nos ha dado es para equiparnos, para prepararnos, para que hagamos su obra. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad. La Biblia dice: cuando yo dijere al impío, si tú no le hablares ni le molestares, y el impío va a morir por su pecado, él morirá, pero yo demandaré tu sangre de tu mano. O sea, esto es un equipo, es una estrategia. Nuestro jefe máximo, Dios, el Señor Jesucristo, que está a la diestra de Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros, y nos ha comisionado a todos en este mundo. Este no es nuestro hogar. La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Este no es nuestro lugar.
Aquí no estamos de vacaciones, aquí no estamos porque no tenemos nada más que hacer, ya estamos aquí esperando que Jesús venga un día de esto para recibirlo y darle la bienvenida. No, estamos aquí como extranjeros y peregrinos en un territorio que no es nuestro hogar, para pelear las batallas del Señor, para rescatar esas vidas que van al infierno. Porque Dios ha puesto en nosotros esa misión. Nosotros somos responsables ante Dios. Al que mucho se le da, más se le demandará. Dios nos da talentos, pero nos va a llamar un día a cuenta. ¿Qué hiciste con los talentos que yo te di? ¿Qué hiciste con todas las bendiciones que yo te he dado? Él nos va a pedir cuenta. Entonces es mejor que, como dice la Biblia, mira que cumpla la misión que Dios te dio en la tierra. Tenemos que entender esa visión, que Dios nos comisionó para hacer la obra de Dios. Y todo lo que nos ha dado es equipándonos para cumplir su misión en la tierra. Si no entendemos eso, realmente no entendemos lo que es el cristianismo. La gente cree que el cristianismo es una religión más. Esto no es una religión. Dios no quiere que el cristianismo se torne una religión. Esto es una vivencia. No somos miembros de iglesia, somos discípulos de Cristo. Y la Biblia dice que el que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo. Un verdadero discípulo de Cristo hace lo que Jesús hacía, que es lo que yo acabo de mencionar, ¿no? Que podamos hacer la obra de Dios. Hay creyentes que tienen miopía. Y perdonando con todo respeto, hay líderes también que tienen miopía. ¿Sabe qué es miopía, verdad? Que tienen una visión defectuosa, que no entienden. Ahora, dicen aquí los oftalmólogos que una visión perfecta es una visión 20-20, ¿verdad? Bueno, pues hay un versículo en la Biblia que es 20-20. En Hechos 20-20. Hechos 20-20 da la visión correcta. Mira lo que dice en esa escritura. Pablo le dijo a los creyentes que él dice, y como nada que fuese útil, he reunido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres un cristiano, tienes que tener visión 20-20. Si eres un líder, debes tener visión 20-20. Y si tienes miopía, ponte los espejuelos de la palabra y puedas entender Hechos 20-20. La misión de Dios es que no podemos reunir y anunciar el evangelio públicamente y por las casas. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Ellos predicaban públicamente y nosotros debemos predicar públicamente y por las casas. Ellos iban casa por casa evangelizando, casa por casa llevando el evangelio. Toda oportunidad que ellos tenían, ellos la utilizaban para predicar el evangelio, para hacer la obra de Dios. Si tú eres un verdadero creyente, dile a Dios, Dios, dame visión perfecta, dame pasión por las almas, lléname realmente del Espíritu Santo. Yo oigo mucha gente decir, yo estoy lleno del Espíritu Santo, aquí está el Espíritu Santo, aleluya, aquí hay avivamiento, aquí se mueve Dios, tremendo, y brincan y saltan y corren. Y ok, yo respeto eso, si quieres brincar, yo he brincado también, a veces corro también, todo eso es bueno, qué bueno, nos gozamos, estamos como en una fiesta. Pero eso no es para solamente quedarnos ahí, eso es Dios capacitándonos, llenándonos más de poder para salir a predicar el evangelio, para ganar almas para el reino de Dios, para llevar a cabo la misión de Dios. Para eso es que somos cristianos, no somos cristianos para ninguna otra cosa. Y si tu vida no está encaminada a eso, te falta la visión. Realmente llenura del Espíritu es sentir pasión por las almas. Es sentir pasión por lo que hacía Jesús. Que cuando veía a Jerusalén, decía, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina sus polluelos? Sentía pasión por esa ciudad que estaba dándole la espalda. O como Jeremías, traté de sufrir esta pasión, pero no pude. Más fuerte fuiste tú que yo. O como Pablo, que sentía ese ardor en su alma. Si realmente estás lleno del Espíritu Santo, si realmente la gloria de Dios se mueve en tu vida, tienes que tener esa pasión. Si no tienes esa pasión y los frutos del Espíritu, no estás lleno del Espíritu Santo. Son manifestaciones de Dios. Pablo dijo, si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Entiendes?
Tienes que tener realmente amor de Dios, amor por las almas. Y si te has apartado del primer amor, o el primer amor se ha apagado en tu vida, porque eso suele ocurrir, dile a Dios, enséñame a entender tu visión, lléname de tu espíritu y vuelve a darme ese amor real tuyo, ese amor que cruza fronteras, para que donde quiera que yo pueda, todo lo que yo pueda hacer, pueda alcanzar a las vidas que no tienen salvación. Y vas a cumplir así la misión de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que tengamos esa misión de Dios y que podamos hacer como hacía la iglesia primitiva, unirnos. La estrategia de Dios es que cada líder entienda que es un batallón, que Dios te coloca en un lugar como una compañía, para que tú impartas esa bendición tuya a ese lugar, para que tú capacites la gente con la enseñanza, que los guíes como líder espiritual que eres, que tú los guíes para que puedan hacer la obra de Dios, capacitarlo, enseñarlo. Yo digo que la iglesia es como un hospital, una escuela y un ejército. En el hospital venimos del mundo heridos, casi moribundos, y el Espíritu Santo nos sana cuando recibimos a Cristo como Salvador personal. Y tenemos que evangelizar para traer gente así, al hospital. Vamos a llevar a la gente necesitada al hospital de Dios para que el Señor los sane. Pero no nos quedamos ahí. Luego lo pasamos a educar, a la escuela. Jesús dijo, hagan discípulos enseñándoles. Hay que enseñarle a la iglesia todo el consejo de Dios. Nosotros estamos empeñados en enseñar todo el consejo de Dios, porque estoy equipando soldados, estoy equipando ejércitos. Esa es mi misión, esa es mi responsabilidad, equipar a la gente, que entienda la palabra. Y luego que se equipen, vamos a pasarlo a la tercera fase, el ejército de Dios, para entender que somos un ejército. Así que hacemos estrategias. Como el líder de la iglesia hay que hacer estrategias, hay que delinear planes para enviar a los discípulos a que puedan evangelizar. Solo no podemos, necesitamos a cada discípulo, aún al más insignificante. Puedes decirme, yo estoy viejito, ya yo no tengo fuerzas como los jóvenes. Ok, pero hay viejitos también que están como tú, que tú los puedes alcanzar. O tú puedes decir, yo soy un niñito que todavía no sé mucho. Sí, pero hay niñitos también que puedes alcanzar. Hay jóvenes, adultos, amas de casa, obreros. En el mundo hay de todo tipo de personas y todos somos importantes. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Así que necesitamos a cada uno que entienda la visión. Y si has perdido la visión, recupérala. Dile, Dios, ayúdame a entender la visión. Ayúdame a seguir el objetivo. Porque el enemigo nos distrae. Nos trata de tirar otra ruta. No permitas que el enemigo te distraiga. Recuerda, es una guerra. Y se te va a usar todas las armas que tenga disponibles para impedir la obra de Dios. Así que va a tratar de distraernos, de quitarnos el objetivo. No le permitamos eso al enemigo. Concentrémonos en la voluntad del Señor. Afirmémonos en su camino. Y donde quiera que estemos, seamos luz. El Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. No son la luz de la congregación, no son la luz del templo, son la luz del mundo. Para que donde tú quieras que tú estés, alumbres. Para que vean en Cristo en tu vida. Así que la luz alumbra. No se pone debajo de la cama o debajo de la mesa. Se pone para que todo el mundo la vea. Dice la Biblia que somos espectáculo al mundo. Nosotros estamos en el mundo y ellos nos leen como cartas abiertas. En tu trabajo, en tu comunidad, en tu escuela, en donde quiera que tú te desenvuelves, está la luz. Brilla, por favor, brilla, no te tapes. Brilla, dale luz a esa gente. Impacta esas vidas. Háblale de Cristo, dale una literatura, tráelos a la iglesia, invítalos a servir a Dios, haz la obra del Señor para que podamos alcanzar el mundo. Estoy por terminar ya y me preocupa algo sobremanera. Y es que hay 3 retos que inquietan mi espíritu. En primer lugar, que Cristo viene pronto. Esto se está acabando. Las señales lo dicen. Estamos a punto de ver la venida del Señor y Dios quiere salvar a las almas. ¿Sabe por qué Dios no ha venido? Yo quisiera que el Señor hubiera venido ya hace 20 años atrás, hubiera querido que viniera, o 30 años atrás, hubiera querido que viniera. ¿Por qué no viene el Señor? La gente dice, ¿pero por qué el Señor tarda tanto? ¿Sabe por qué? La Biblia lo dice.
Porque eres paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor sabe que cuando Él venga se cierra la puerta y ya no va a haber más oportunidad. Y el que no se salvó se va a perder. Y si ahí está tu familia, se van a perder. Esto parece duro, pero es la verdad. Si amas realmente a tu familia, si amas realmente a tus amigos, si amas a tus compañeros, hay que tener pasión, orar, llorar por ellos, reclamarlo, porque esto se va a acabar ya. Y después que se acabe, se acabó, se cierra la puerta. Eso inquieta mi espíritu. Me inquieta otra cosa más, mi espíritu. ¿Sabes qué me inquieta el espíritu? Que la mies es mucha. Que cada día crece más gente, y la mayoría de la gente todavía no ha sido alcanzado. Pero de todo eso, lo más que me preocupa es lo último. ¿Saben qué me preocupa? Que los obreros son pocos. Y alguien dijo una vez que también son pocos y flojos. Algunos son pocos y algunos son flojos. Necesitamos que cada creyente entienda la visión. No podemos ser flojos. Hay gente que son más fieles a su jefe, son más fieles a donde trabajan que al Señor. No entiendo eso, no puedo entender, eso me vuela la cabeza. Y cuando yo veo las falsas sectas que se desviven, esa secta falsa que lo vemos distribuyendo en la literatura, ¿saben lo que estudiando esa secta descubrí? Que cada uno de ellos dedica 30 horas mínimo a evangelizar. 30 horas mensuales mínimo a evangelizar. ¿Y sabe cuánto crecen aún con una doctrina falsa? 400% anual en todo el mundo. Por supuesto, si cada uno de ellos es un proclamador. Si usted va a esa organización y le pregunta, ¿cuántos aquí son predicadores? Todos levantan la mano porque todos están trabajando y todos trabajan mínimo 30 horas mensuales por récord. Tienen que llevar un informe y entregar ese informe. ¿Ok? Entonces imagínate, aún si una secta falsa, que no creen en el cielo, que no creen en los milagros, que no creen en el Espíritu Santo, etc., pueden crecer un 400% porque todos están encaminados. Ahora ve a una iglesia cristiana y pregunta, ¿cuántos aquí predican el Evangelio? Si 5 levantan la mano, podemos decir que es una iglesia misionera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la visión? Recibe esta visión de Dios. Dios está empeñado, inquietado en levantar un ejército, en levantar una iglesia diferente hoy en día. No religiosa, no de institucional, sino una iglesia que crea la palabra y que acepte el plan de Dios. Una iglesia modelo a la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Y nosotros debemos ser eso, una iglesia diferente, una iglesia modelo del libro de los Hechos. Que nuestra vida y nuestra comunidad se parezca al libro de los Hechos. Y ahí cumpliremos la misión de Dios. Espero que tú puedas recibir esta palabra y que medites sobre ella y que reflexiones. Si eres líder, si eres miembro, quien sea, medita esa palabra. Y todo lo que te viene en tu mano para hacer, hazlo. Comienza ya, porque esto se está acabando. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.